Al 30 de junio de este año, las AFP administraban casi 168.000 millones de dólares de los fondos de pensiones de todos los chilenos. De ese monto, el 58% está invertido en Chile. La pregunta es, ¿qué pasaría si eventualmente el sistema cambia y ese dinero ya no puede destinarse a instrumentos en el mercado nacional o directamente en las empresas? Una interrogante que también analizaron en la corredora Renta 4 y queremos analizar la respuesta con su gerente de estudios, Guillermo Araya. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poquito con la pregunta general de esta entrevista. En el mercado se está evaluando la posibilidad de que, teóricamente, las AFP ya no puedan seguir invirtiendo en empresas, por ejemplo, si se cambiara un sistema de reparto que depende de los impuestos que paguen los chilenos. La verdad es que no se está evaluando y sería un golpe significativo a todo el mercado de capitales. Consideremos que en Chile, la inversión en Chile son 100.000 millones de dólares y de esos 100.000, 16.000 millones de dólares están en renta variable nacional, lo que representa alrededor del 9,5% del total del fondo administrado. 16.000 millones de dólares que dejen de tener en su cartera la administradora de fondos de pensiones generarían un impacto muy significativo en nuestra bolsa. Y no solo eso, hay que considerar que el aporte mensual por cotizaciones en la AFP llega a casi 80 millones de dólares. Esos 80 millones de dólares se están invirtiendo mes a mes en acciones y en proyectos. O sea, cuando una empresa está creciendo, hace una apertura en bolsa, coloca acciones, y de esos 80 millones de dólares una parte va a renta fija, renta variable, y también financian empresas nacionales. Esos 80 millones de dólares mensuales, entonces, que invierten las AFP, ¿con qué parte podríamos decir que es de la solidez financiera por parte de las empresas? ¿Cuán importante es ese aporte que se hace mensual? Más que verlo en términos mensuales, quizá hay que verlo en términos históricos. En términos históricos hay un estudio de los economistas Vittorio Corvo y Klaus Schmidt-Hebel, que dice que entre los años 81 a 2001, en 22 años, la economía chilena creció un 4,6%, y de ese 4,6%, un 0,5% se explica precisamente por el sistema administrador de fondos de pensiones, en términos macro. Un 10% del crecimiento de Chile en esos años se explica únicamente porque las administradoras de fondos de pensión podían invertir en instrumentos a nivel local, ya sea acciones o, por ejemplo, renta fija. Efectivamente, ese es el estudio. Y los estudios previos, incluso cuando antes de implementar el sistema, hablaban de que el aporte podía ser entre 0,2 a 0,9%. Ahora, ¿qué tenemos, por ejemplo, en el año 2011 que se abrieron varias empresas a bolsa? ¿Por qué? Porque la tasa de costo de deuda era alta y había condiciones para abrirse a bolsa. Posiblemente en esos años el aporte sea un 0,9% o casi un 1%. En años como los recientes, en que a lo mejor hay incertidumbre y además tasas de interés muy bajas, a las empresas les conviene más endeudarse que emitir acciones. Y por lo tanto, no es tan interesante abrirse a bolsa y posiblemente el impacto de la AFP sea menor. Ahora, usted mencionaba cuánto está invertido acá en Chile en renta variable, cuánto en renta fija. Hemos preparado una gráfica precisamente para reforzar cómo es la inversión de las AFP en nuestro país y también en el extranjero, ya que recordemos pueden invertir en prácticamente todo el mundo cumpliendo ciertos requisitos. Veamos entonces, casi 168.000 millones de dólares es lo que tiene las AFP y que administran y que son los fondos de todos los chilenos. Como vemos, la mayor parte de ese monto está en renta fija local, como puede ser bonos del Tesoro que emite el Banco Central o también bonos de Hacienda que también lo administra el Banco Central. Ahí vemos 49,3%, es decir, casi la mitad de los fondos están en renta fija nacional. Luego vemos con un 24,2% las acciones, pero en el extranjero, en distintos mercados del mundo. Posteriormente vemos que la renta fija extranjera, como pueden ser bonos del Tesoro de Estados Unidos, 17% de todas las inversiones están en esos instrumentos. Y como último segmento, 9,5% de todos los montos, renta variable local, es decir, acciones de las empresas. A su juicio, Guillermo, este reparto de la torta, ¿es un reparto adecuado y que están haciendo bien su trabajo los distintos gerentes de inversión de las AFP? Se asume que lo están haciendo bien si uno toma, por ejemplo, las tasas de rentabilidad. Siempre se cuestiona la rentabilidad y se toman los últimos meses, por ejemplo, junio de este año es negativo, entonces las personas que están próximas a jubilarse dicen la rentabilidad de la AFP es muy mala. Sin embargo, si uno toma el fondo C desde el año 81 a la fecha, la rentabilidad es más de un 8% deflactado por UF, es decir, UF más 8%.
Esa es una muy buena rentabilidad para cualquier inversionista mirado en un horizonte de largo plazo, que es como debemos mirar cada uno de nosotros la jubilación. La jubilación no hay que mirarla por el último mes, el último año, hay que mirarla por un horizonte de inversión de largo plazo. Y también haciendo un poco de historia, cuando a principios de los 80 empezó el tema de la AFP, empezaron a invertir en el mercado local. ¿Cuán importante fue eso, teniendo en cuenta que Chile venía de la crisis del sector bancario de 1982, que se cerraron también las puertas de financiamiento? ¿Qué se hubiera podido desarrollar el mercado local si es que las AFP no hubieran invertido en él? El aporte de la AFP no solo es tener los fondos administrados, sino que desarrolló el mercado de capitales, defiende también a los accionistas minoritarios. A mí me ha tocado presenciar en junta de accionistas y recientemente hemos visto que cuando hay conflictos de interés, ellos han ayudado en el desarrollo de los gobiernos corporativos, han ayudado a la evaluación de riesgo de las compañías clasificadoras de riesgo, es decir, han producido todo un desarrollo en la industria bursátil nacional y financiera. Ese ha sido un aporte que de repente no se ve en forma tan transparente. Pero también hay que decir que años atrás las acciones nacionales representaban un 18% del fondo y el aporte era mucho más significativo. Pero no necesariamente invertir más en acciones nacionales es mejor. ¿Por qué? Porque se puede estar financiando proyectos de inversión que no sean tan eficientes. Entonces, poner los topes en renta variable sí está bien, pero si tiene que ser nacional o tiene que ser extranjera, se supone que la gente especializada prioriza los mejores proyectos. Ustedes desde el punto de vista de la corredora de bolsa, obviamente como expertos en el sistema financiero, porque no solamente la marcha fue contra las AFP, a mi juicio, esto es una opinión personal, lo que buscan las personas es queremos mejores jubilaciones. Queremos que no tener el miedo de que seamos pobres cuando seamos adultos mayores. La pregunta es en ese sentido, ¿qué recomiendan ustedes para precisamente lograr mejores jubilaciones? Que sea permitirle a las administradoras que puedan invertir más en distintos fondos, más en renta variable o invertir más seguro en renta fija. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista financiero para lograr mejores jubilaciones en 20 o 30 años más? Particularmente yo creo que el problema aquí ni siquiera es del sistema FP, sino que, por ejemplo, hay problemas de empleo. Pongamos un ejemplo concreto. Un vendedor puede ganar 1 millón de pesos, pero se le cotiza por el mínimo. Entonces, el vendedor gana 1 millón de pesos y tiene una cotización por 250.000. El día que jubile, sus fondos administrados van a ser propios de un empleado que ha ganado 250.000. Entonces, ese es un problema del empleo, no un problema del administrador de fondos de pensiones. Por otra parte, existe el empleo informal o, por ejemplo, por cuenta propia. Hoy día mismo estamos viendo que la tasa de desempleo no es muy alta, sin embargo, los trabajadores por cuenta propia han aumentado y esos trabajadores por cuenta propia no están cotizando. Entonces, aquí había una reforma en que los independientes iban a cotizar. Hay que acelerar eso, que los independientes coticen obligatoriamente porque la persona puede estar generando ingresos, pero no está cotizando para su futuro. Guillermo, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo, un poco para cerrar la idea. ¿No es entonces un mal sistema como el de las AFP, que obviamente su norte principal sea lograr las mejores jubilaciones para las personas, pero también darle sustento y desarrollar el mercado local, ya sea a través de la compra de acciones o a través de la compra de bonos? Claro, lo que hay que transparentar es que una cosa es la administradora de fondos de pensiones y lo otro es el fondo de pensiones. El fondo de pensiones nos pertenece a todos los chilenos y en eso yo creo que han sido poco eficaces y eficientes la administradora de fondos de pensiones en hacer entender y educar a las personas. También existe en la reforma previsional un pilar solidario y posiblemente el pilar solidario tengamos que hacer un esfuerzo todos los chilenos y decir, ¿sabes qué? Las personas necesitan un ingreso mínimo digno para poder sobrevivir después de una vez que se jubile. Pero si el pilar solidario no es lo suficientemente fuerte, efectivamente vamos a tener pensiones que no se condicen con lo que es una vejez digna. Exactamente, bueno, y ese es el tema del momento en nuestro país. Vamos a ver cuáles son los caminos que eligen las autoridades, ya sea de este gobierno, quizás del próximo. Guillermo Araya, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con este análisis sobre cómo ha sido el impacto que ha tenido las inversiones de la AFP para el desarrollo del mercado local, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.